Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de webinars relacionados con la inteligencia artificial y su impacto en el ámbito de la educación. Les recordamos que este va a ser un ciclo de webinars. Vamos a tener 4 webinars a lo largo del mes de abril y de mayo relacionados con esta temática. Estos webinars están auspiciados por la maestría en tecnología educativa que tenemos en la Universidad La Salle Bajío. Mi nombre es Mónica Rodríguez, soy la jefa académica del programa y estaré con ustedes en estas 4 semanas acompañándolos. La primera temática que trabajaremos el día de hoy será el desarrollo de competencias digitales y su relación con la inteligencia artificial. El presentador el día de hoy será el doctor Iván Saucedo. El doctor Iván Saucedo es doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad La Salle Bajío. Es formador especializado en habilidades pedagógicas y procesos de certificación del INAEVA. Tiene una larga experiencia en el ámbito de la tecnología educativa, inclusive previamente fue el coordinador de la maestría en tecnología educativa, se ha certificado continuamente y ha estado inmerso y aprendiendo continuamente sobre la inteligencia artificial. Antes de vacaciones nos compartió un webinar sobre la ciudadanía digital y había quedado pendiente este tema sobre el desarrollo de estas competencias digitales. Es por eso que el día de hoy pues vamos a escucharlo, vamos a dar este espacio y acabando la participación del doctor Iván, estaremos abriendo el micrófono y dejando abierto el espacio para poder hacer las preguntas que creamos pertinentes. La vez pasada estuvimos hablando sobre recomendaciones de libros, sobre cursos que podemos tomar, pero ahora hablaremos más a detalle sobre estas competencias digitales. Entonces, pues los dejo en muy buenas manos, los dejo con el doctor Iván y pues adelante doctor, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Moni. Buenas tardes, buenas noches. Un gusto poder compartir con ustedes un ratito de charla a través de la Universidad de La Salle Bajío. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a comenzar platicando un poquito a partir de algunas historias que van marcando esta trayectoria, ¿no? A lo mejor el término inteligencia artificial nos remite inmediatamente a la ciencia ficción y a la robótica y a, no sé si les gustan ese tipo de temas, son Skynet y en estos últimos 3 meses se ha vuelto especialmente relevante, ¿no? Pues este tipo de aplicaciones tipo ChatGPT que permiten crear textos, crear imágenes, replicar voz, hacer cosas que no pensábamos que estuvieran tan cercanas, ¿no?, a nosotros y se vuelve una atmósfera preocupante porque precisamente hay muchas incertidumbres respecto a las aplicaciones que se pueden tener, hacia dónde va la tecnología, el perjuicio que podría tener a las sociedades, a la humanidad en general. Y bueno, lo cierto es que, más que hacer aseveraciones o profecías en esta pequeña charla que vamos a tener, lo que me interesaría es como dejar algunas preguntas abiertas, no más que un posicionamiento tal cual, el cual me parece que es difícil en estos momentos hacer, porque ya no es como en las series setenteras, ochenteras, ¿no?, que lo bueno era muy bueno y totalmente bueno, hasta inocente, hasta bobo, y lo malo era muy malvado, ¿no?, por donde se le diera, sino que los fenómenos sociales, los fenómenos relacionados con la tecnología van más en una escala de grises, ¿no?, donde se puede ver todo un potencial de beneficio para las sociedades, aunque también se pueden rastrear diversos riesgos a los cuales hay que asumirse desde una perspectiva ética. Si no, se corre un peligro importante. Lo cierto es que estamos en una época de incertidumbre, entonces quisiera como retomar algunos elementos para tener un poquito más de claridad, ¿no?, al respecto. Lo cierto es que la inteligencia artificial no es algo nuevo, algo que esté surgiendo ahorita o en la última década. Desde los 50 es que se acuña el término inteligencia artificial, y si bien nos remite más a robots, androides
y ese tipo de cosas. La inteligencia artificial tiene que ver con mucho más cosas, con otras áreas, ¿no? Algunas de ellas sí es la robótica, precisamente, ¿no? Como ciertas, se pueden crear entidades que puedan ayudarnos a hacer tareas que puedan ser o incómodas o difíciles o pesadas o tediosas, rutinarias, y estas lo podrían hacer, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos robots, pero también la inteligencia artificial está involucrada en otro tipo de procesos, como el procesamiento de grandes cantidades de información a las cuales antes no teníamos acceso, digamos, normalmente se podían analizar, se podían hacer estimaciones, evaluaciones, como nos enseñaron en la universidad desde la estadística, hacer proyecciones, pero a partir de datos estructurados, esos datos que podíamos meter en una base de datos y a partir de ahí hacer diseños, hacer cálculos, ¿no? Pero lo cierto es que ya a partir de las nuevas tecnologías, de nuevos algoritmos, podemos acercarnos a datos no estructurados, no metibles, digamos, insertables en una tabla convencional como las que ubicamos en Excel o en bases de datos de ese tipo, sino datos que son más complejos y en cantidades inmensas. Entonces, el procesamiento de ese tipo de información también involucra el uso de inteligencia artificial, y el procesamiento del lenguaje humano, que es sumamente complejo, también lo involucra, ¿no? Entonces, vamos a ver que cada vez más la inteligencia artificial está permeando distintos espacios de nuestras vidas, no nada más en los aspectos laborales o escolares o académicos, sino en distintas partes de nuestra vida. Tendríamos que verlo con reservas o miedos, tendríamos que verlo con digamos que de manera muy optimista, y ¿qué tendría que pasar? No, lo cierto es que estos últimos avances han sido tan rápidos que no existe ni la cantidad suficiente de reflexión teórica, filosófica al respecto de los alcances, y tampoco existe la legislación que pueda protegernos de estas situaciones que están surgiendo cada vez, ¿no? En algún momento, Jürgen Habermas, un filósofo alemán, hablaba de que la ética tenía que ser como un detective, ¿no? En el siglo XX, indagando en esas situaciones no ocurridas antes, donde se presentan dilemas éticos para tratar de buscar la mejor manera de solventarlo, ¿no? Dependiendo cada caso. Esto se vuelve crítico en estos nuevos tiempos, donde precisamente nos enfrentamos a muchas palabras, situaciones, prácticas que no hubiéramos imaginado tal vez hace 10, 20 años. Pero lo cierto es que esta sensación de vértigo, de riesgo, de lo humano como lo conocemos, no es tan nuevo, ¿no? En su momento Platón alertaba del riesgo de la escritura, ¿no? Porque iba a volver al hombre menos, con una capacidad de memoria más disminuida, ¿no? Precisamente en el sentido de que al depositar en los libros los saberes se iba a perder ese esfuerzo que se realizaba antes de la escritura por por memorizar, por tener la información de manera personal, no por contenerla. En algún momento Emile Zola, un escritor, alertaba, ¿no? De las velocidades de 40, 50 kilómetros por hora que podían alcanzar los vehículos de su época, y alertaba porque tal vez te podían estallar las vísceras, ¿no? A esa velocidad tan increíble para los tiempos. Y esta frase de Stefan Zweig pareciera que se hizo hace rato, ¿no? Ayer. Jamás el mundo ha cambiado tanto en tan poco tiempo, pero él esta frase la menciona a mediados del siglo XX, vinculada al nazismo, al estar presente Hitler en el gobierno alemán, el Tercer Reich y todo eso. Entonces, esta sensación de vértigo se ha presentado en otros momentos de la humanidad. Sin embargo, lo cierto es que particularmente ahora, con los avances que están existiendo en lo tecnológico, vivimos una época de particular incertidumbre. ¿Qué es eso de ciudadanía digital? Hay una de las actividades a las que principalmente me dedico profesionalmente en la actualidad, que tiene que ver con la alfabetización y tiene que ver con la educación de adultos. Un referente muy importante es Emilia Ferreiro, y ella lo que comentaba es que
la alfabetización, como se concibe en México, para el caso de rezago educativo, es que la persona aprende a leer, aprende a escribir y aprende a realizar operaciones básicas. Pero Emilia Ferreiro lo que plantea es que ya no podemos apegarnos a una definición de alfabetización como esa. Ella ya lo concibe como algo incluso del siglo XIX, ¿no? Estar alfabetizado no basta con saber leer y escribir. Es importante el poder acceder a la red, el poder apreciar, hacer una búsqueda de información, el poder compartir un producto digital como una foto, como un texto, como el poder hacer uso de esos recursos, de esos artefactos que actualmente tenemos tan disponibles para poder comunicarnos, para poder socializar lo que sentimos, para hacer nuestras búsquedas, el poder apreciar o entender un meme, una infografía, también tiene que ver con la alfabetización. Y esas alfabetizaciones, digo alfabetizaciones en el sentido de que ya trasladándolo al inglés, ya no se habla de una sola alfabetización, sino que se habla de alfabetizaciones múltiples, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con lo digital, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con distintos aspectos o dimensiones de nuestra vida cotidiana. Ya no basta con leer y escribir, sino que es importante que nos vayamos acercando cada vez más a una alfabetización digital, porque ya es inevitable que el Internet, nos guste o no, menciona Manuel Castells, ya vive con nosotros, ¿no? Nos guste o no, ya hay muchos trámites que se realizan a través de la red, muchas noticias que circulan hasta ahí, se vota por ahí, se difunden informaciones importantes, injusticias a través de este medio, se socializa, se establecen parejas, se generan grupalidades. Entonces, no basta con simplemente tener disponible los aparatos, los recursos, sino el usarlos no nada más de manera instrumental, como que necesitas, sino saber las dimensiones, usar un sentido crítico al emplearlos en cuanto a saber qué información es verídica, cuál no, qué situaciones o qué páginas o qué contactos me ponen en riesgo, ¿no? Cómo proteger mis datos personales, cómo comunicarme adecuadamente en esto que se le llaman etiquetas. Entonces, sí es cierto que hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que todavía no tienen un acceso amplio, pleno a las tecnologías de información, a la red, pero mientras eso va avanzando y cada vez se va haciendo una mayor cobertura, esta brecha o acercarnos a ese ecosistema que ya es la red, no implica nada más el tenerlo o no tenerlo, sino el saber utilizarlo. El que tengamos internet en nuestra casa o en nuestros dispositivos tampoco garantiza que ya estemos alfabetizados digitalmente si no hay un trasfondo, si no es atravesado ese uso por un pensamiento crítico, por una discriminación de lo adecuado o no adecuado, del respeto a los otros, una dimensión ética y también un uso respetuoso y amplio de este tipo de tecnologías o de usos, ¿no? La Comunidad Europea hace algunos años, ya décadas, planteaba que era necesario desarrollar estas competencias digitales, no nada más para docentes o educadores, sino para cualquier persona que participe como ciudadano en el siglo XXI. Y dividí estas 21 competencias digitales en 5 áreas particulares, que era la comunicación y colaboración, la creación de contenidos digitales, la seguridad, la resolución de problemas y la información y alfabetización informacional. Si se fijan, algunas de ellas a lo mejor tendremos más desarrolladas y hay algunas que nos preguntamos, bueno, pero esto tal vez por mis actividades laborales, por mi rol de vida, tal vez no lo necesito o tal vez no lo necesite jamás, ¿no? Tal vez pensaría en la programación, pensaría tal vez la innovación, el uso de tecnología de forma creativa, pero lo cierto es que estas competencias cada vez más van siendo necesarias y en cualquier disciplina ya desde hace ya varios años se comenta que bueno, ya es un poco
vago el preguntarles, ¿no? A nuestros hijos. Yo tengo un hijo, Sebastián, de 8 años, y ya es un poco burdo, o ya no tiene sentido preguntarle que vaya a estudiar cuando sea grande, ¿no? Porque seguramente esas carreras o esas formaciones profesionales, cuando él llegue a la edad en que las vaya a estudiar, tal vez no se parezcan mucho a las carreras o profesiones como las conocemos actualmente, ¿no? Pero este tipo de competencias nos permiten interactuar, les digo, no es nada más para ingenieros en sistemas, para licenciados en informática o personas vinculadas en su trabajo a lo tecnológico, sino que tienen que ver con ya relacionarnos con lo que pasa en el mundo, ¿no? Y participar activamente en él a través de estas competencias que se recomiendan. Digo, sería interesante que en un ejercicio personal viéramos cuáles tenemos más desarrolladas, cuáles menos, ¿no? Y respecto a esta sensación de bueno, ¿cómo puede impactar lo tecnológico en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo va a permear? ¿Qué riesgos se pueden tener? Lo cierto es que la tecnología, bueno, acompaña al hombre desde que es ser humano, ¿no? Lo tecnológico es esa prótesis, ese apoyo que puede usar para realizar otras actividades, ¿no? Un libro es una tecnología, un lápiz es una tecnología, un bastón, unos lentes. Pero bueno, acercándonos más a la relación de las computadoras con lo humano, digamos, con los desarrollos disciplinares, es que quería contar 3 historias en particular. La primera de ellas tiene que ver con el padre Busa, un sacerdote que dedicó su vida, 50 años, a analizar, a compilar la obra de Santo Tomás en algo que se le llama el índice tomístico. Más de 9 millones de palabras, 56 tomos de más de 1000 hojas cada uno. O sea, es una obra titánica en la cual él digamos, ya lo compiló como experto de Santo Tomás. Se acerca a IBM entonces y le pide al titular de IBM que lo ayude a hacer algo con las computadoras que le permita establecer relaciones entre todos esos tomos, entre todas esas palabras que generó. Poniéndoles un ejemplo, digamos, cuando Santo Tomás hubiera hablado del pecado, que ese programa o eso que podían hacer las máquinas le ayudara a entender o le ayudara a identificar rápidamente donde, cada vez que Santo Tomás mencionó pecado, y precisamente a qué otras palabras estaba asociado cuando lo mencionaba, ¿no? Para entender el sentido del pecado, o de alma, o de Dios, o a cada vez que mencionaba cierta palabra, con qué estaba asociado, en qué pasajes era que lo desarrollaba para comprender mejor cada una de esas palabras, ¿no? Entonces lo primero que le dijo el titular de IBM es que eso no existe, eso no se puede hacer. Algo curioso que hace el sacerdote es que le muestra una tarjeta que entonces tenía que ver con un lema, una frase que empleaba IBM, ¿no? Que decía: lo imposible, lo difícil lo hacemos inmediatamente, para lo imposible nos tardamos un poquito más. Entonces digamos que le pica la cresta un poco al titular de IBM y le dice: vamos a intentarlo. Entonces a este sacerdote le debemos el que existan ahora lo que se le llama hipervínculos. Ustedes estén leyendo un texto y haya una palabra coloreada en particular, en azul, y que apretando ustedes esa palabra puedan saber más sobre ella o encontrar otros textos que están vinculados a ella. Eso se le llama hipervínculo. Y bueno, a partir de este trabajo que curiosamente viene de las humanidades, se pensaría de repente que las barreras, bueno, esto de la robótica, la informática, el análisis de datos, pues va para disciplinas que tienen más que ver con las matemáticas, lo cierto es que a partir de este hecho histórico es que se empiezan a desarrollar las llamadas humanidades digitales, porque precisamente este análisis, esta calidad de análisis de los datos que se puede hacer actualmente, está beneficiando y está transformando sustancialmente disciplinas como la arqueología, la antropología. Tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar en cuanto a la calidad de los análisis que se estén haciendo, ¿no? La lingüística, la semiótica, etcétera. Otro acontecimiento importante que les quería comentar es el 11 de mayo de 1997, una máquina
de IBM, un procesador de IBM que, bueno, se llama Deep Blue, ya es Deeper Blue, digamos, la versión mejorada del Deep Blue, le gana por primera vez a un humano en algo. Entonces, fue una noticia que causó mucha inquietud, ¿no? Porque, bueno, ya las máquinas les ganaron a los humanos, ¿qué es lo que sigue, no? En partidas de ajedrez, digamos, en un torneo de varias partidas sucesivas, se declara ganador el procesador frente al campeón mundial de ajedrez, que era Garry Kasparov. ¿Okay? Y la tercera historia que les quería platicar era respecto a algo que le preguntaba a mi esposa. Le decía, bueno, imagínate a partir de precisamente lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que de repente le llamen a mi suegra, le llamen a tu mamá, y que quien le llame tiene tu voz, y que le diga, oye, es que tengo este problema, ayúdame, necesito. Y ella me decía, bueno, ¿cómo se van a fijar, no? Digo, mi suegra, así como yo, como nosotros, somos una familia de no particularmente de dinero, no particularmente relevante en un, digamos, no con un poder o no con no una presencia, digamos, que importante, ¿no? No somos un artista, un personaje importante al cual valga la pena, ¿no?, hacer este tipo de cosas. Pero recordaba una frase de Baudelaire que tiene que ver que el mayor triunfo del mal es hacernos pensar que no existe o algo así, ¿no? Ya esta inteligencia, esta aplicación llamada Vali, con 3 segundos de nuestra voz, ya puede hacer un análisis y replicar nuestra voz tal cual. Entonces, imagínense el potencial para bien y el potencial para mal que tienen este tipo de tecnologías, ¿no? Donde precisamente ya nuestra voz puede estar diciendo no sé qué, en no sé qué escenarios, y se puede usar para fines que sean totalmente ajenos a algo que nosotros podríamos hacer, ¿no? Seríamos candidatos, mi suegra, yo, mi esposa, mi vecino, pues probablemente porque precisamente muchas de esas tecnologías ya son tan conseguibles que ni siquiera implicarían un gasto mayor, ni en tiempo ni en dinero. Entonces es importante el estar vinculados o comprender estas palabras nuevas, estas tecnologías nuevas que están permeando lo cotidiano, porque precisamente nos pueden apoyar y facilitar muchas tareas, pero también nos pueden salvar de la exposición a distintos riesgos a los que actualmente ya nos exponemos. Respecto a qué pasa, ¿no?, con los trabajos, qué pasa con esta palabra, ¿no?, algoritmo, y lo que va a transformar nuestras vidas en las siguientes décadas, en los siguientes años, pues hay un libro de una divulgadora, una comunicadora que se llama El fin del mundo, que da algunos datos interesantes que les quería compartir. Bueno, algunos de ellos es que apenas el 1% de los empleos que existían hace algo más de un siglo, pues han sobrevivido tal cual eran, ¿no? Los empleos se han ido modificando. Y bueno, la sociedad básicamente ha estado cambiando, transformándose desde que es sociedad, no de manera tan vertiginosa, pero han existido cambios siempre en los lugares sociales, las funciones, los empleos, la lógica de qué significa el trabajar, ¿no? Bueno, ya hay vehículos autónomos, ya no se requiere de un piloto y es algo que se está probando, pero lo cierto es que los algoritmos van a enfocarse, al menos hasta ahora, en lo rutinario, en procesar rutinas y hacer algo que sea el repetitivo, lo va a hacer mejor una máquina que nosotros, ¿no? Watson de IBM, un sistema que aplica esta inteligencia que les platicaba respecto al Deep Blue, Deeper Blue de IBM, imagínense, puede leer 200 millones de páginas de texto en solo 3 segundos. Entonces, ¿qué pasará, no, con esas profesiones? ¿Quiere decir que van a desaparecer los médicos, los abogados, porque es en las disciplinas que más se ha empleado? No, simplemente lo que va a pasar es que hay tareas que ya no va a ser necesario que realicen estos profesionales y se pueden enfocar más a esas tareas que tienen que ver con lo relacional. Les platico un poquito más en un momento.
Dos autores, Frey y Osborne, identifican tres tipos de tareas que van a seguir siendo humanas, al menos en las próximas 2 décadas. Unas relacionadas con la percepción y manipulación de entornos desordenados, eso que no tiene un patrón repetitivo, rutinario. Esas que requieren inteligencia creativa, soluciones inesperadas, y el uso de inteligencia emocional, el convencer a alguien, el vincularte con alguien, el saber cómo siente esa cercanía, el contacto humano, la relación. Entonces, cuanto mayor sea la combinación de estos tres ingredientes, escenarios inesperados, usar la creatividad y el vincularse, el usar la empatía, más difícil va a ser que esa tarea pueda ser suplantada por una máquina. Algo que es interesante es que en los últimos años, una definición de los 50, 60, que perduró durante mucho tiempo y bueno, que se sigue usando desde algunas miradas, ¿no?, de lo pedagógico, de lo psicológico, es que el aprendizaje se concebía como definición del libro, ¿no? La adquisición más o menos permanente de una habilidad, de una destreza, de un saber a partir de la experiencia. Y se enfocaba como en ese proceso cognitivo, ¿no?, donde no había, de repente hay, o con eso que había, se agregaba algo externo, se agregaba algo, se acomodaba, digamos, y a partir de eso surgía un aprendizaje nuevo, ¿no? Se generaba el aprendizaje. El énfasis se ha puesto más en los últimos años a que sí, hay un proceso cognitivo, pero ese proceso cognitivo es indivisible de su componente emocional y de su componente social. Entonces, bueno, un algoritmo, una máquina puede procesar información y a partir de ahí generar resultados, generar expectativas, generar datos, pero ese componente emocional, social, no existe en ese procesamiento de las máquinas. Es interesante, por parte del MIT existe un premio en la desobediencia, ¿no? Algo que hace un algoritmo, algo que hace un programa es seguir rutinas, o en el caso incluso de lo que se le llama el machine learning, establecer nuevos, aprender, ¿no? La misma máquina aprende a partir de esos algoritmos que van llegando a conclusiones y van generando nuevos aprendizajes por sí mismas, pero van siguiendo un camino. No, una máquina no te va a decir no, o no lo quiero hacer, por ahí no voy a ir. Y el humano sí lo puede hacer porque precisamente contempla un panorama, contempla aspectos emocionales, contempla aspectos relacionales que pueden brindar soluciones éticas o soluciones más adecuadas en los problemas complejos de lo humano, ¿no?, de las sociedades. Porque es importante el acercarnos a la tecnología, el saber al menos cómo funciona, el saber cuáles son sus lógicas, porque precisamente en casi todos los trabajos ya está permeando, ¿no?, en los aspectos de nuestra vida, en nuestras casas, en nuestras diversiones, en nuestros grupos, en lo cotidiano ya nos estamos encontrando esto, ¿no? Y es algo inevitable. Apenas en la semana asistí a un curso por parte del trabajo donde nos mostraban una fotografía el patio de las oficinas de Google, donde hay el esqueleto de un tiranosaurio y hay unos flamingos. Eso lo ponen los directivos de Google para recordar a sus empleados que, bueno, el T-Rex, siendo el rey, ¿no?, de su momento, no tuvo las suficientes adaptaciones o por determinadas circunstancias no sobrevivió, ya no existe actualmente. Y animales o aves, como el caso de los flamingos, han sufrido distintas adaptaciones a partir de su proceso evolutivo que las mantienen actualmente, ¿no? Entonces es importante el entender los cambios, entender qué ocurre y a partir de ahí tener esa sensibilidad, tener esa capacidad para adaptarnos a situaciones que, pues, encontrando, digo, las partes que podrían ser cuestionables éticamente, pero también los beneficios que nos podrían traer en los entornos laborales o relacionales. Como anécdota, curiosamente, un empleado de Kodak, que era el monstruo de la fotografía entonces, es quien descubrió la fotografía digital, pero en 1975. Sus jefes lo vieron y dijeron, bueno, está chistoso, es curioso, pero no le digas a nadie. Kodak
tuvo en sus manos esa posibilidad de hacer la transición de la fotografía convencional a la fotografía digital, pero no concebía que fuera necesario, que fuera útil. Y bueno, en 2010 Kodak cesó su producción, se declaró en quiebra, y la fotografía digital es lo que utilizamos actualmente, ¿no? Algo que es en particular difícil y en lo cual pensadores como Slavoj Žižek habla en relación con el ChatGPT, dice, o bueno, estas máquinas de inteligencia artificial generativa que crean textos, que crean imágenes, que se pueden comunicar de cierta forma, pero creando esas conversaciones o esos textos, el riesgo es que nosotros nos volvamos estúpidos, ¿no? En el sentido de que en vez, las máquinas, los algoritmos generan textos, pero en realidad ni son 100% veraces, digamos, 100% coherentes, construyen algo que pareciera que es muy coherente, muy creíble, pero en realidad tiene fisuras ya cuando se le analiza, ¿no? Se puede identificar un texto ya generado por inteligencia artificial. Algo que ocurre con el lenguaje humano es que es muy complejo. Lo que dice es que el riesgo de usar este tipo de tecnologías es que en vez de que la inteligencia artificial se adapte y termine hablando como los humanos con toda esa complejidad, nosotros empecemos a comunicarnos como se comunica la inteligencia artificial. Nosotros, en nuestras formas de comunicarnos, intervienen muchos factores, incluso a veces decimos cosas inesperadas, decimos cosas que hasta después entendemos que dijimos o escribimos. Yo compongo canciones y algunas compuse una canción en 20 minutos, es la canción que menos me he tardado en componer, y yo la hice, se llama Un hombre mar, y la tocaba, y regularmente yo tocaba, me gustaba mucho tocar en la Casa de Cultura del lugar donde vivía en Coacalco, en una festividad en Día de Muertos, me gustaba mucho hacer un recital. Entonces toco esa canción, la estoy tocando, y exactamente cuando la estoy tocando me doy cuenta de lo que significa la canción y por qué la estaba escribiendo. Resulta que es una canción que le compuse a mi papá, pero yo no me di cuenta hasta meses después de que la había compuesto, y toda la canción tiene sentido en relación con mi papá, pero no la entendía. Así de complejo puede ser el lenguaje humano. Les ponía este par de imágenes para entender un poco la complejidad, ¿no? Primero, los lenguajes o las palabras, las relaciones van a estar muy vinculadas a regiones geográficas y a momentos históricos, a contextos. Pero en el mismo contexto, a veces puede ser muy confuso el lenguaje humano, porque puedo decir, hay una promoción en mi bar, si usted paga por 2 cervezas, le voy a dar una y una después, ¿no? Usted pague esta cerveza por el doble, y yo le voy a dar su cerveza y le voy a regalar otra. Y a lo mejor, si ven mi rostro, si me están escuchando, podrían decir, bueno, es un sarcasmo, es como un chiste, ¿no? Es una broma, que te pague la cerveza al doble y tú me vas a regalar una. En realidad estaría pagando las dos, pero una máquina, quién sabe cómo entienda eso. Un amigo de mi familia, él es de Alaska, de Anchorage, y alguna vez vino a México y fuimos a la tierra de mi mamá, y le ofrecieron o le mostraron unos capulines, y él preguntó, oye, ¿qué es esto? Ah, pues son capulines negros, pero estaban rojos. Y dice, oye, pero si son negros, ¿por qué están rojos? Ah, es que están verdes. Nosotros usamos el estar verdes para decir que no están maduros, pero se dan cuenta, son unos capulines negros que están rojos porque están verdes. ¿Cómo entender el chiste, cómo entender el sarcasmo, o cómo entender estas palabras que son que usamos cotidianamente? ¿Cómo las podría procesar una máquina? Es algo difícil el entender, el discriminar, y precisamente hay tareas que humanamente son fáciles o son logros cognitivos o físicos enormes, pero que el humano los consigue en estas etapas de la vida que una máquina no es capaz de replicar. Puede leer millones de páginas en segundos, pero hay muchos movimientos que hace un bebé, o que alcanza logros físicos, logros motrices que
que consigue un bebé en su primer año, en sus 2 años de vida, que todavía son inconcebibles por parte de una máquina, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, y bueno, les ponía también la ciudad de San Antonio haciendo alusión a estos juegos de palabra. Una vez una tía les decía a sus amigas, oye, ¿quieres algo de San Antonio? Y su amiga le decía, ¿qué vas a ir? Y ella dice, no, pero le voy a rezar al rato, si quieres le pido algo, ¿no? ¿Cómo entender si es una ciudad o es un santo? Y cómo esos juegos de palabra son muy complejos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Tiene todo el potencial de beneficiar a las sociedades? Sí, porque nos podemos enfocar a tareas que tienen más que ver con lo relacional que con lo rutinario, ¿no? Que ocurre en una aula de clases, que ocurre en un trabajo en cuanto al papeleo y tareas administrativas. Pero el riesgo que se puede correr, y algunos autores que son muy críticos de esta parte, como Eric Sagan y el Bifo Berardi, son esto, el que en vez de contemplar como una prótesis estas tecnologías, se vuelvan esas entidades que ya no nos dejen opinar o decidir porque ya decidieron por nosotros. Y dice Eric Sagan, en este nuevo régimen, en este nuevo juego, se está jugando, pero la vocación humana, el pensar que las máquinas van a tener la verdad o enuncian la verdad, cuando lo cierto es que ellas se expresan o digamos presentan esos resultados en forma de texto, en forma de imagen, a partir de lo disponible que lo humano ya generó, de esa gran cantidad de información que está disponible en la red, y a partir de eso llega a conclusiones, toma decisiones, pero tiene parte de lo humano disponible. No es que genere una inteligencia como eso complejo que todavía existe en lo humano, que todavía no es alcanzado por las máquinas. Dice Bifo Berardi, cuanto más atribuimos la actividad inteligente a la máquina, tanto más renunciamos a la capacidad de actuar de manera inteligente. Por eso Zizek decía, bueno, ojalá en vez de la máquina le falta ese grado de irracionalidad que tiene la comunicación, el lenguaje humano, pero bueno, que nosotros no nos volvamos más irracionales, más estúpidos al usar las máquinas, que al revés, ¿no? Que la máquina llegue a esa complejidad que tiene lo humano. Y bueno, Carlos Lugo Silva habla de 4 debates que vale la pena contemplar respecto a la inteligencia artificial y nuestras relaciones, ¿no? Tener una postura frente a esas decisiones automatizadas, ¿no? ¿Son la verdad o tendrían que ser un apoyo para, a partir de un análisis crítico, tomar decisiones que impliquen la verdad, ¿no? Digamos, el cuidado de la identidad digital, que tanto corremos riesgo o no a partir de esta gestión de nuestra información, de nuestros datos, veíamos ya de nuestra misma voz, de nuestra misma imagen en la red a partir de estas tecnologías, ¿no? Que analizan todo y pueden replicarlo todo. Otro autor hablaba de ese riesgo de ya no discriminar lo real de lo generado por inteligencia artificial en unos años. La discriminación algorítmica, se han dado situaciones en las que los algoritmos deciden quién es el bueno, quién es el malo, y hay un cierto sesgo hacia ciertos grupos étnicos, hacia ciertos grupos particulares por una diferencia de género, de raza, de religión. Entonces no son infalibles. ¿Qué pasa si se supone que son exactos y que transmitirían esa verdad? Se han detectado esos casos de discriminación a partir de decidir ciegamente a partir de algoritmos, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que vamos a proteger nuestros datos, ¿no? Cuando tenemos un celular inteligente o dispositivos inteligentes, no necesariamente eso nos hace inteligentes, nos hace alfabetizados digitalmente, ¿no? Entonces se pregunta, Carlos Lugo, ¿estaban preparados los ciudadanos para entender los términos y condiciones de uso de datos de esta transparencia que ya casi en cualquier organismo, cualquier institución nos presentan de cómo van a ser tratados nuestros datos? ¿Tenemos la claridad de la dimensión de hasta dónde puede llegar eso? Es importante entonces acercarnos a la inteligencia artificial, al menos en una de estas 3 dimensiones o en las 3 dimensiones. Primero, el utilizarla, el aprovecharla para aprender, porque nos puede facilitar mucho
muchas situaciones, el usarla para resolver las situaciones de la vida. La otra, aprender de qué forma trabaja para precisamente estar prevenidos, estar protegidos, pero también poder aprovecharla más en nuestros distintos entornos. Y bueno, prepararnos también para ella, en el sentido de saber en qué aspectos de la vida cotidiana ya estamos relacionándonos con la inteligencia artificial y no nos hemos dado cuenta. Y eso implica para no una generación, sino habla para los ciudadanos que estamos participando activamente en las distintas sociedades, en los distintos espacios, porque esto ya está presente, ya está permeando las vidas. Hay propuestas interesantes donde la inteligencia artificial podría ayudar a alcanzar los objetivos del desarrollo, donde si se aplican no nada más a las empresas o al marketing o a la comunicación para fidelizar clientes, para obtener ganancias, sino que también se utilizan dentro de la gestión pública, el conocer mejor a tus ciudadanos, identificar mejor las problemáticas, las inquietudes, las necesidades que tienen, pues ayudaría a que se pueda hacer una mejor gestión de los recursos y se puedan atender mejor las necesidades de esos ciudadanos, ¿no? Entonces se habla de esos ciudadanos 360 o esos gemelos virtuales donde a partir del procesamiento de datos podemos saber mucho de los ciudadanos, pero precisamente ya no pensando en términos negocios, sino en términos qué necesidades tiene la ciudadanía para poder resolverlas, ¿no? De acuerdo con Microsoft WorkLab, ¿cómo podría beneficiarnos la inteligencia artificial? Bueno, en al menos 3 vertientes. Precisamente si las tareas rutinarias las puede hacer una máquina, un algoritmo, un programa, nosotros podemos enfocarnos a la parte más creativa de nuestro trabajo, cualquiera que sea. Y en ese sentido, con un mayor procesamiento de datos, con una mayor agilidad en esas tareas que eran rutinarias, podemos volvernos más productivos y aparte de involucrar tecnologías con esas habilidades que voy a desarrollar en su empleo y en su gestión para resolver las situaciones laborales o relacionales, pues realmente esas habilidades son expandibles, no nada más se quedan en el ámbito laboral, sino que son transferibles a los distintos escenarios de nuestra vida. Para esto, pues vale la pena como educadores el repensar, ¿no?, nuestra práctica educativa, que tanto puede beneficiar al ámbito educativo, en particular un filósofo, un pensador de estas nuevas tecnologías y su relación con lo educativo, que me parece muy interesante, aparte muy creativo en sus propuestas, en sus términos, que es Alejandro Piscitelli. Comenta lo siguiente: o sea, ya hay que diluirnos de recombinar las disciplinas. Bueno, en otros momentos él habla de que hay que ser profundamente anticartesianos, no separar las ciencias duras de las artes. Entonces hay que trabajar en que las personas sean ingenieros, poetas. Ella, por ejemplo, filósofos, bailarines, ya hay universidades que están planteando esto, ya no una carrera rígida, sino granular, sino bueno, soy arquitecto, pero también estoy especializando en ciencia de datos, pero también sé usar inteligencia artificial para esto. O soy estudié relaciones internacionales, pero también sé de estas partes de formación tecnológica que cada vez están volviéndose más indispensables, ¿no? Pero también me vinculo con la música, pero también me vinculo con la escritura creativa. ¿Cómo se pueden buscar ya esas transversalidades donde no sean carreras puras que ya resultan insuficientes para resolver las situaciones laborales de lo cotidiano, ¿no?, o las situaciones sociales complejas? En la universidad dice Piscitelli que se ofrece una dieta cognitiva muy sesgada. Entonces continúan vigentes las facultades que es de ingeniería, medicina, arquitectura. Y él dice que es una aberración porque a estas alturas deberían existir las facultades integradas, configurando profesionales con perfiles integrados como un ingeniero poeta, ¿no?, que comentaba. Para esto, bueno, ¿cuáles podrían ser los componentes que vale la pena no dejar de lado dentro de los escenarios educativos?
Primero, lo cierto es que los planes curriculares, las mallas curriculares, son arbitrarias. Dice Graciela Frigerio, bueno, son arbitrariedades que están determinadas por un contexto y una situación social determinada. Eso que se enseñaba en algún momento ya no es necesario, ya no se considera importante en otra época o en otro momento. El mismo Pisitelli habla o propone ¿recuerdan a Marie Kondo, una mujer que te ordenaba tus espacios y que te retiraba todo lo que no funciona y te dejaba únicamente lo que requieres? Él hablaba de maricondizar la enseñanza, ¿no? Lo curricular. Digo, él se arriesga a decir que hasta un 80% es prescindible, ¿no? ¿Para qué? En vez de enfocarnos a, bueno, es que no puedo conocer a mis alumnos, no puedo relacionarme más con él, no puedo propiciar más lo grupal, lo afectivo, porque tengo un programa que cumplir. Entonces, bueno, si las tecnologías pueden ayudarme a cumplir con esas tareas que componen lo rutinario, puedo enfocarme más a la relación. Bueno, Graciela Frigerio habla de que precisamente los contenidos tienen que ser pretextos formidables para provocar la relación, pero la relación tendría que ser el foco, ¿no? Esa persona que está ahí, ¿por qué está? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Qué le preocupa? ¿Hasta dónde puedo ir yo acompañándolo en que en realidad despliegue su entorno personal de aprendizaje para solucionar las situaciones que me presenta lo escolar, ¿no? Si nos angustia que el ChatGPT está poniendo en riesgo lo académico porque los alumnos están ya dejando que la inteligencia artificial haga sus tareas, a lo mejor no estamos dejando o proponiendo las tareas adecuadas, o a lo mejor esto nos puede permitir trabajar más el pensamiento crítico o trabajar más otro tipo de habilidades que no tienen que ver nada más con un texto terminado, sino que tienen que ver con la comprensión de un escenario y el brindar soluciones, ¿no? A donde va enfocada ya más inteligencia. ¿Qué componentes tendrían que estar para este aprendizaje que combine tecnología con presencialidad y que sea de alta calidad? Algunos autores proponen estos puntos como mínimo. La titularidad del estudiante, que el estudiante sea agente activo de esta relación educativa, que no es un ente pasivo. Que el aprendizaje esté personalizado. Cada uno de nosotros aprende en un ritmo distinto, de una manera distinta, a partir de ciertas tecnologías, ciertas organizaciones o diseños que impliquen lo blended, lo presencial con lo tecnológico. Podemos acercarnos a esa personalización para que cada quien pueda llegar a ese punto al que queríamos llegar desde el inicio del curso. Que la educación, más que regida por el tiempo de ya vimos este tema y no tenemos más tiempo porque sí otro tema y otro, esté gestionada a partir del dominio, que todos lleguen a dominar eso que esperamos y a partir de ahí puedan avanzar a la siguiente etapa y no se vayan quedando en el camino. Y el establecer relaciones profundas, en el sentido de que precisamente a partir de esto social del vínculo se puedan generar esta educación en un sentido amplio. Entonces el maestro requiere un cambio de chip en ese sentido, ¿no? De la figura expositiva, con el saber en su cabeza que va a transmitir a esas tábulas rasas, se vuelve, en vez de conferenciante, un facilitador de procesos. En vez de usar agrupaciones fijas, usa agrupaciones dinámicas, diversas. De un explicador se vuelve un interviniente de esos procesos donde los alumnos están indagando, están poniendo en juego sus recursos personales, tanto los relacionales como los intelectuales, para solucionar esos retos que se vayan a trabajar en los espacios educativos. De centrarse en contenidos a centrarnos en contenido, habilidades y mentalidades. Entonces, en vez de ser un generalista, que se vuelva un especialista. ¿Especialista de qué? De la relación, de la provocación del alumno para que se esfuerce, para que indague, para que se rete. En eso es donde podríamos enfocar nuestros esfuerzos principales. Pues bueno, yo con esto terminaría, les agradezco mucho. Nada más, como último punto, hay un autor que se llama Michel Desserteau que habla de esos productos culturales o esos espacios, esos lugares que son creados hegemónicamente con un fin determinado y que precisamente las personas les dan usos creativos o les dan usos diversos
a esto, ¿no? No sé si sabían que inicialmente YouTube fue creado como una plataforma algo parecido a lo que es Tinder o intenta ser Tinder, parece que tenía más que ver con la relación entre parejas, y de las personas le empezaron a dar un uso particular que transformó, digamos, la intención inicial de YouTube y se terminó convirtiendo en esto que usamos ahora, ¿no? Como un espacio principal para ver, compartir videos. Lo cierto es que esta tecnología disponible todavía tiene muchos usos creativos pendientes que van más allá de la intención con la que ella ha sido creada, de las intenciones de las altas esferas de empresas, de los dueños, ¿no?, de un cierto poder dentro de las sociedades. Hay usos creativos que se pueden dar al margen de eso. En particular, les recomiendo un autor que se apellida Carrión. Él habla de crea un concepto que es el objetos culturales vagamente identificados, que lo que hace es rescatar objetos culturales que fueron creados con un cierto fin, pero que se les ha dado otro uso creativo y que tienen como usos interesantes. Y estos usos interesantes de estos objetos culturales me parece que tienen un potencial increíble para los entornos educativos. Habla, por ejemplo, de estos objetos, que es algo que ha seguido desarrollando, digamos, como columnista, como divulgador. En este texto en particular, por ejemplo, habla de el Instagram, donde unas personas usaron el Instagram, pero para recuperar la historia de Eva Freeman, no me acuerdo de su apellido en particular, pero es una niña que vivió en la época del Holocausto judío. Ella también es judía, es, digamos, un caso parecido al de Ana Frank, pero él recupera su historia, pero a partir de Instagram, como si ella se comunicara a partir de Instagram, usa los emojis, usa los hashtags, usa los recursos que se pueden usar en Instagram, y a partir de este medio, de esta red social, cuenta la historia, una historia del Holocausto. Entonces, recuperar lo histórico, recuperar un hecho que es indignante, que tiene que ver con la historia de la humanidad, pero a partir de una plataforma. Entonces, es un uso totalmente creativo. Lo pueden usar creo que se llama Eva Stories, este programa, digamos, ¿no? Recupera también una lista un playlist de Spotify, recupera respecto unos tuiteos respecto a las movilizaciones sociales en Chile de hace unos años. Entonces, ¿cómo estos espacios ya nos pueden permitir transgredirlos en ese sentido, en el sentido de usarlos creativamente con propósitos de innovación en espacios laborales, en espacios educativos, y el potencial que tiene no descubierto, ¿no?, que les tocará a ustedes el irlos descubriendo y el hacer usos fuera de eso hegemónico, hacer usos creativos de estos instrumentos de los cuales todavía no sabemos tanto, y que a partir de ese uso práctica podremos desarrollar más posibilidades, ¿no? Les agradezco mucho su tiempo, y saludos. Muchísimas gracias, doctor Iván. Qué interesante charla la que nos acaba de dar. La verdad es que ha sido muy enriquecedora y nos ha puesto en la mira la necesidad de replantear nuevamente, ya lo había hecho la pandemia, pero nuevamente, el papel del docente en el aula. Entonces, muchas gracias. Y pues bueno, le voy a compartir un comentario que hay aquí en el chat y estaremos esperando a ver si alguien más quiere hacer algunas preguntas, y si no, yo tengo otras que me gustaría que pudiéramos responder. La doctora Patti García Treviño le comenta que muchas gracias por abrirnos la mirada en este tema tan interesante y retador para todos los que nos dedicamos a la educación. Muchas gracias, querida maestra Patti, muchos saludos. Y pues bueno, si alguien tiene más preguntas, aquí las estaremos leyendo, o comentarios, y si no, pues yo sí tengo algunas preguntas y quiero empezar por la primera, que es algo que mencionaba usted. Creo que muchos de los docentes a lo largo de estas semanas que la inteligencia artificial ha estado en boca de todos, han mencionado que pues las tareas son elaboradas por ChatGPT y que los alumnos pues ya no las están realizando, ¿no? Y usted mencionaba que esto ocurre porque efectivamente estamos planteando mal las tareas.
Entonces, ¿qué recomendaciones nos podría dar usted acerca de qué tareas o qué asignaciones podríamos dejar a nuestros estudiantes para que la artificial se vuelva una prótesis, como bien lo mencionaba, y no sea solamente pues el generador del contenido? Decíamos, los textos que genera el ChatGPT o las aplicaciones parecidas no son infalibles, tienen muchos sesgos y digo, parecieran de primera instancia, de primera impresión, que son textos correctamente hechos, pero bueno, así como cuando se prohibía el uso del celular y tienes prohibido meter el celular, allá aprovecharlo en un Padlet, en un Mentimeter, usa tu celular, tienes que investigar esto, reúnanse por equipos e indaguen donde quieran incorporarlo, pues bueno, ¿por qué no? Elabora un texto a partir de ChatGPT, que aprenden a usar inteligencia artificial, y a partir de ese texto tú haz la corrección. Tú ya tienes esta base, tienes estas fuentes, trabajamos esto en el aula, ahora quiero intencionalmente, tú trabajas, lo piden al chat, ese texto, retrabaja el texto, pero ahora vamos a usar la cabeza, vamos a usar un sentido crítico. Algo que me gusta por pedirles a los alumnos también es el que a partir de un video ellos busquen las fuentes, que ellos tengan la referencia, platiquen sobre un tema. Digo, tienes estas alternativas, revisamos esto durante clase, quiero escucharte, escucharte cómo te desenvuelves, qué vas usando, qué vas... y precisamente, bueno, uno ya conocerá las fuentes que se están usando, la forma de argumentar, pero que sea, digamos que a lo mejor la calidad de la pregunta es donde tenemos que enfocarnos más, ¿no? ¿Qué preguntas pueden ser provocadoras, que no tengan una sola solución y que forcen al alumno a poner en juego esos recursos, desde habilidades blandas, desde preguntarle al tío, la tía, al profesor, que sé que es un buenazo en esto, a qué foros me agrego, qué revistas me suscribo para que me llegue el boletín, o sea, de dónde me puedo ir alimentando para que ese entorno personal se haga más en lo amplio, ¿no? Fíjate que ahorita estoy grabando algunas cosas de música y un disco que voy a grabar que tiene que ver, es más rockero, se llama 42, tiene que ver un poquito con eso, es muy interesante la historia porque es de Douglas Adams, uno de los libros como icónicos de la ciencia ficción, se llama El Manual del Autostopista Galáctico, ¿no? Y habla de una raza una raza milenaria, crea una máquina que se llama pensamiento profundo, que es la máquina que mejor puede procesar, ¿no? Así, más fregona que el que le ganó a Kasparov y IBM y Deep Blue y todo esto. Y le preguntan, ¿cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? En la máquina dice que es la segunda más inteligente, ¿no? Hasta eso es algo modesto. Y dice, lo voy a investigar, y se tarda 7,5 millones de años en la respuesta. Entonces, y cuando les va a dar la respuesta, está esperando esta raza que les dé la respuesta, ¿no? A la vida, el universo y todo lo demás. Y le dice, la respuesta es 42. ¿Pero cómo 42? La máquina le dice, esa es la respuesta, pero la pregunta está mal planteada. Creo que algo que podemos nosotros preguntarnos es realmente en ese sentido, ¿cuál es para nuestros alumnos, para mi disciplina, para estos tiempos, para abrazarlo, para contagiarlos de esta materia que me toca dar? ¿Cuáles son las preguntas adecuadas? Porque ellos ya nos van a saber dar respuestas así, 42, y el texto en ChatGPT y en tus tareas, y ya hay muchos, digo, este es el que está ahorita de moda, ¿no? Pero el que se escucha desde hace 3 meses más o menos, pero bueno, hay tecnologías que van y vienen, hace más meses el metaverso era lo inminente, y el NFT, quién sabe dónde están, van a seguir, pero ya no es lo abrumador, ¿no? De que se está permeando ahorita, no sabemos qué venga después, pero lo cierto es que ya hay muchas formas de conseguir una tarea desde antes de estos 3 meses, ¿no? Que ya existía ChatGPT, ya había muchas formas de ser no ético entregando trabajos, y ya hay empresas que se dedican a hacerte tu tarea y a hacerte tus resúmenes, alumnos que se dedican a esos intercambios, páginas, o sea, no siempre va a haber formas de hacer las cosas mal, pero creo que en este trabajo de tecnología
donde precisamente muchas cosas no nos va a tocar decidir, pero los alumnos creo que van a verse muy beneficiados con este uso de tecnologías porque van a tener las herramientas para brindar soluciones éticas en los distintos campos a los que se enfrenten, ¿no? Creo que es en estos escenarios de incertidumbre donde no podemos decir va para acá, nadie en particular, son escenarios muy inesperados, muy caóticos. Creo que vale mucho la pena acercarnos a las valoraciones éticas, a los posicionamientos éticos respecto a lo que implica mi profesión, lo que implica mi papel en las sociedades, lo que implica mi contagiar valores, ¿no? Como profesor, como educador, para que se pueda vivir de otra forma la disciplina, como un compromiso transformador, ¿no? Algo que me gusta mucho de la mística del lasallismo es eso, que no importa la carrera en la que se esté formando, se está formando educadores, ¿no? Pero entonces precisamente es muy necesario en estos tiempos contemplar lo ético, ¿no? Digamos, contemplar la ética dentro de la manera en que permea mi disciplina y lo que voy a hacer durante mi vida profesional. Muchas gracias, doctor Iván. Por acá, Mauricio López nos pregunta, y yo voy a replantear un poco la pregunta, pero él dice, ¿un ensayo sería una forma de evaluación asertiva? Y a mí me gustaría complementarla con cómo hacer que un ensayo con estas nuevas tecnologías sea adecuado, ¿no? Sea realmente una creación del estudiante. Que bueno, en sí ya existen tecnologías para detectar textos elaborados por tecnologías, ¿no? Lo que me preocupa es que en la experiencia real no muchos alumnos entienden todavía, y antes de estos 3 meses, qué significa hacer un ensayo, ¿no? Y lo personal que se juega en un ensayo y lo divertido, lo creativo que puede ser. Entonces creo que primero las tareas asignadas, sea un ensayo, sea un trabajo monográfico, sea un investigación, ya las posibilidades de creación también son mucho más amplias, ¿no? Ya podemos con un celular hacer un pequeño documental o hacer no sé, historia videoral, ya podemos, hay muchas formas creativas que pueden permitirnos evaluar competencias. Hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Hace 15 años, 20 años, pero muchas veces un amigo chileno que trabaja problemas de lenguaje y trabajó muy de cerca con lingüistas, algo que comentaba es que empezaron a involucrarse muchos trabajos de lingüistas dentro de los procesos educativos. Y algo que descubrían es que en los escenarios educativos muchas veces no era que no se supiera hacer eso que se pedía. O sea, por ejemplo, quiero que efectúes una sustracción. La persona sabía hacer restas, pero no entendía que le estabas pidiendo eso. Entonces no entendían qué se esperaba de ellos, qué se estaba pidiendo. Entonces, cuando se hizo una adecuación, se hizo un ajuste en las palabras adecuadas, la situación dirigida a esa persona que es el educando, y se comprendió y se pudo entender ya claramente lo que se buscaba, pues se pudo comprometer mucho más el educando con eso, que ya tenía claridad, ¿no?, de qué es lo que se estaba esperando de él. Entonces, a lo mejor en un ensayo puede ser muy retador, o puede ser un ejercicio de escritura muy creativo, ¿no? Dependiendo, digamos, que los componentes donde, bueno, si quedan claros los puntos, si queda claro a qué se va a llegar, qué implica, si se les acercan buenos ensayos creativos relacionados con la disciplina, creo que se puede trabajar más por contagio, porque lo cierto es que es como en la parte de protección de datos o de vulneración, ¿no? Las personas que trabajan en esto de seguridad informática dicen que hay 2 tipos de empresas, las que han sido vulneradas y las que no saben que han sido vulneradas. Si como docentes nuestro reto es que nadie nos vea la cara, va a ser difícil, porque siempre va a haber formas muy creativas de que nos vean la cara en ese sentido. Creo que más podemos apelar al contagio, a que las actividades sean actividades retadoras, pero no imposibles, interesantes, que cautiven de alguna forma a los educandos para que digan, sí lo quiero hacer porque sé que haciendo esto
voy a aprender a hacer todo esto que sigue, ¿no? Digo, ahorita hay convocatorias para becas, ¿no? Culturales y todo eso. Qué importante hubiera sido que todas las personas que estemos o que estuvieran buscando esas becas fueran del FONCA o del municipio o del estado, hubieran revisado bien sus clases de metodología, ¿no? Porque te piden justificar tu proyecto. Pero yo nada más pinto porque no me dan el dinero, yo soy muy bueno pintando, ¿no? Tienes que hacer un proyecto donde tus fundamentes, justifiques tus metas y todo eso, lo que se ve en una clase de metodología. Entonces, hay que saber escribir, hay que saber esas competencias, cómo podemos acercarlas, pero de una manera contagiosa, creativa, ¿no? Para que los alumnos sí se comprometan y sí se involucren, porque digo, formas de vernos la cara siempre van a existir y cada vez van a ser más creativas. Muchas gracias, doctor Iván. Tengo aquí otra pregunta y es, ¿qué consejos nos daría para irnos insertando poco a poco a la inteligencia artificial y cómo prepararnos para este nuevo futuro laboral? Hablaba usted de esta parte de su hijo, ¿no? Las profesiones que ahorita a su hijo le digan realmente en 10 años probablemente ya no existan o se hayan modificado. Pero ¿qué consejo nos daría entonces para prepararnos para este futuro laboral y profesional y para insertarnos a la inteligencia artificial? Hay páginas y hay ciertos medios donde podemos suscribirnos, pensando un poquito en eso de ampliar nuestro entorno personal de aprendizaje, que aunque suena muy apantallador, es ¿qué hago cuando quiero saber sobre esto? Yo toco más guitarra acústica que eléctrica, pero mi amigo Jorge es buenísimo en eléctrica. En vez de buscar mucho en internet, a él le pregunto cosas concretas. Pero ya sé, para usar tal programa me meto en este canal de YouTube, pero para saber cómo afinar, ya sé dónde está el afinador que me gusta. Ese es mi entorno personal para lo musical, ¿no? Mi entorno para resolver cosas de la vida. ¿A qué página me suscribo? Está el Observatorio de Innovación Educativa, al que se pueden suscribir y cada semana les llegan noticias de cómo se usa, ¿no? Cómo se lleva a la práctica la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual. Entonces podré tener tiempo, ¿no? de revisarlos todo, pero va a haber una noticia que sí me va a captar, que es de mi interés, y me voy a tardar 1 minuto, 2 minutos en revisarla cuando tenga la oportunidad, ¿no? Pero hay foros de ese tipo. Apenas el gobierno de Perú acaba de sacar unos cursos sobre ciudadanía digital, una plataforma que se llama PROM, donde precisamente puedes aprender sobre inteligencia artificial. Hay un colectivo, una organización que se llama AI for All, inteligencia artificial para todos, donde ustedes si entran también hay mini cursos sobre inteligencia artificial y cómo emplearla. Hay por parte del gobierno también en la Ciudad de México, ustedes busquen cursos ciudadanía digital y van a encontrar mucho y gratuito, y digo cursos que son a sus propios tiempos, que no tienen plazos específicos, sino que ustedes pueden llevársela poco a poco para acercarse a las temáticas, porque es una necesidad ya de la sociedad. Digo, me llega a la mente de PROM, que es del gobierno de Perú, porque se acaba de inaugurar, ¿no? Pero también en la mañana me llegó por parte de IECA, digo, quienes radican aquí en León, en Guanajuato, está por abrirse un curso intensivo de 8 horas, precisamente enfocado a la inteligencia artificial y cómo impacta lo laboral, gratuito. Se pueden acercar también. Les digo, va a haber muchas oportunidades ahorita de acercarnos al tema. Existen videos, les recomiendo si siguen redes sociales, que se acerquen a estas personas que están muy cercanas de cómo los recursos tecnológicos están permeando, ¿no? Las formas de comunicarnos, de crear. Carlos Alberto Scolari, Alejandro Pisitali es muy activo en redes, Eric Sadán, Grifo Berardi, se me fue una mujer que trabaja lo de educación disruptiva, pero bueno, es que digamos que hay personajes muy concretamente que están documentando en tiempo real esto histórico que estamos viviendo, porque cierto es vertiginoso, es inesperado, pero lo estamos viviendo y vale la pena tener esa sensibilidad, no nada más lo vaya a usar o no, saber cómo funciona, porque se involucra con nuestra vida personal, con el uso de nuestros datos y con nuestras profesiones en específico. Es inevitable.
Muchísimas gracias, doctor Iván. Y también les recomendamos tomar la maestría en tecnología educativa. Por favor, es acercarse. Es la maestría, aparte de que el programa está interesantísimo, es todo un bagaje, no es nada más tomar materias y pasarlas, sino a través de la materia, a partir de las materias, en la forma de construir las entregas, las tareas, los temas, en realidad se va generando una identidad profesional bien interesante que es necesaria. Creo que ya en las experiencias de las personas que se han estado formando en la maestría, eh, eh, son perfiles muy necesarios en distintos escenarios que vale la pena retomar. Entonces, vale mucho la pena, ojalá que se pueda insertar y existen las dos modalidades, tanto presencial en sábados como si no pueden o radican en otra parte del país, pueden tomar la misma maestría con el mismo valor, pero Claro. desde cualquier país o desde cualquier parte del país sin problema en sus propios tiempos. Esto que mencionaba usted de las disciplinas combinadas, como el ingeniero poeta, creo que tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? El docente no se puede quedar ya solamente en lo pedagógico, sino también en esta parte de la tecnología y de los avances que tenemos, porque pues se involucran totalmente. Y la verdad se me hizo súper interesante porque no lo había visto esta combinación de profesiones y es importante empezar a replantear estos currículums. La verdad es que es un tema que tendríamos que abordar más adelante. La verdad se me hace muy Y interesante. acercarte a las artes, fíjate que eso, perdón, desde lo que nos guste. Sí. No sé si la vez pasada en la otra charla platicada de Pichón Rivière, un psiquiatra, psicoanalista, psicólogo, argentino, muy interesante. A él le gustaba mucho, se vinculó con los artistas de su época, pero también le gustaba mucho el fútbol. Entonces alguna vez tenía un partido que no se quería perder, pero tenía que dar una conferencia. Entonces proyectó o escuchó, no me acuerdo si por televisión o por radio, pero estuvieron escuchando el partido y a partir del partido de fútbol él lo usó como referente para explicar lo que quería explicar sobre grupos y hetero y todo eso. Le gustaba no sé, los cantos de Maldoror, que es el conde de los Ramón, hace estudios sobre, o sea, sobre en su propio estilo, pero es acercarnos a las tecnologías, pero también el mismo Pistelli, que es el que aboga mucho por eso, también dice, hay profesores que no lo van a necesitar en la vida, si hay profesores que son mágicos con su pizarrón y su gis y sus historias, no le pongas una aplicación, no la necesita, a lo mejor hasta le va a estorbar, pero sí es bueno, sí acercarnos a las tecnologías con usos creativos, pero también a todo eso más que sean volvernos comunicadores o animadores, contadores de historias, cómo podemos ser inesperados para hacer un buen trago, ¿no? Algo divertido, lo educativo. Claro. Digo, de esos escenarios que quién sabe cuánto vayan a durar, que son los salones de clases, ¿no? Porque en realidad no sabemos qué vaya a pasar con esas paredes tan bonitas y construcciones y todo, porque del aprendizaje ya nos mostró una pandemia y algunas tecnologías que no es un lugar, sino es una relación con, ¿no? Y el aprendizaje ya es ubicuo, ya es de distintas formas aprendemos, nos demos cuenta o no, entonces ya no se necesita de un lugar para trabajar o de un lugar para aprender, sino que en cualquier lugar puede suceder. Muchísimas gracias, doctor Iván. Totalmente de acuerdo con usted. Le agradezco mucho todas las reflexiones que hemos tenido en esta noche. Tengo aquí comentarios que lo felicitan, dicen que es un excelente webinar el que nos ha dado, que les ha gustado mucho lo que ha compartido el día de hoy y pues no me queda nada más que agradecerle y pues esperar contar con usted en próximas ocasiones. Ya le estaré dando su reconocimiento ahí en la facultad y pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y pues bueno, yo nada más, ya me queda nada más invitarlos el próximo martes. El próximo martes estaremos teniendo nuestro segundo webinar de este ciclo. Voy a quitar la página principal, la voy a desanclar. Ahí está. Un segundito. Listo, ahí está. Entonces, bueno, nada más decirles que tenemos nuestro segundo webinar con la doctora Rosario Méndez Torres. La doctora Rosario también es docente de nuestra maestría en tecnología educativa
Y algo que nos decía el doctor Iván hace un momentito es, antes de empezar a hablar de cómo usar la inteligencia artificial, hay que saber qué es la inteligencia artificial. Y es por eso que este segundo webinar va a tener como título, ¿qué es la inteligencia artificial y qué tiene que ver conmigo? ¿Ok? Entonces, los esperamos el próximo martes nuevamente en este horario de 7 a 8, 8 y media de la noche, dependiendo cómo se vaya poniendo la plática. Y pues nos dará mucho gusto contar con ustedes. Recordarles que la maestría en tecnología educativa abre el 20 de mayo, por si alguien está interesado, nos gustaría mucho contar con ustedes. Y pues nuevamente al doctor Iván, muchísimas gracias. De verdad, ha sido muy interesante su aportación y lo seguiremos invitando para que nos siga platicando. Que esté muy bien y muchas gracias. Mucho, maestra. Muchas gracias y hasta luego a todos. Hasta luego, gracias a todos.